estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ya llegó nuestro querido coach de vida, Víctor Fernando, a quien le damos la bienvenida con un tema muy interesante, la psicología del éxito. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Cristi. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte Bueno, aquí. pues yo también, encantado, Y Como sí, claro, como siempre un placer, porque ya te extrañábamos, pero ya estás de regreso aquí en nuestro día. Y es que sabemos, ya lo comentábamos, que muchas personas todavía tienen como ese miedo a dar el siguiente paso, y tú nos traes algunos consejitos que sabemos que la mente es muy, muy poderosa y atrae todas las cosas lindas a nuestra vida, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Qué tan poderosa es nuestra mente? ¿Qué tan poderosa es tu mente? Hoy yo te planteo esta pregunta. Seguramente en nuestro día a día nos encontramos con circunstancias, condiciones que nos ponen a prueba, y de algunas de ellas decimos, ¿cómo superarlas? ¿Cómo enfrentarlas? ¿No? Sí. Sin embargo, se han estado realizando estudios por décadas. Uno de los psicólogos más renombrados en la materia es Brian Tracy. Él es uno de los que nos hace aportes fabulosos. A su vez, él se ha apoyado en otros como Rosenthal, que en la Universidad de Harvard ha hecho ejercicios para identificar cómo las expectativas que tenemos de lo que podemos lograr en nuestra vida, hacemos lo necesario porque si son positivas, se cumplan. Por eso es que la psicología positiva hoy en día sigue siendo uno de los aspectos más determinantes para que la gente tenga éxito. ¿Y cómo nos quitamos el miedo, esa barrera que nos impide llegar al éxito, Víctor? Primero que nada, reconociendo que uno de los recursos más importantes que tenemos para que se logren las cosas está en superar ese miedo. Sin embargo, yo cuando estaba en una situación pues bastante desafiante, cuando empecé a hacer escalada artificial, en uno de los testimonios que te puedo compartir el día de hoy, precisamente me encontré con que para mí era muy difícil lograr sobrepasar la línea que le llamamos línea de riesgo cuando estás haciendo escalada, y obviamente primero la escalada artificial para llegar a una escalada real ya, en el alpinismo, te ponen una línea de riesgo, y lo que pasaba conmigo es que tenía tanta preocupación de no tener la fuerza de soportar adecuadamente el subir y pasar esa línea de riesgo, que me aferraba con todas mis fuerzas, y llegaba un momento en el que mis fuerzas se veían menguadas, es decir, ya había dejado yo todas mis fuerzas, y estando más arriba de esa línea de riesgo, hubo una ocasión en que me solté. Y entonces empecé a hacer péndulo, y en ese péndulo uno de los riesgos que había, porque en las instalaciones que yo empecé a hacer esa escalada artificial había una ventana, ya había pasado yo la línea de riesgo, y empecé a hacer péndulo con la posibilidad de chocar con esa ventana. Total, la persona que estaba dándome ese soporte, ese entrenador, empezó a bajarme lentamente, y cuando bajé me dijo, ¿qué tal? ¿Estás bien? Yo, sí, nada más que ya me di cuenta que cuando pierda por completo el miedo, va a ser cuando logre llegar hasta la cima, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba yo dejando toda mi energía sin llegar siquiera a la mitad del muro, que era de alrededor de 8 metros, y descargaba toda mi energía ahí, sin llegar y sin poder ni bajar ni subir, llegando a un punto. Y lo que él me dijo, ¿qué crees? Me dijo, ¿crees que el miedo sea lo único que tienes que superar? Le digo, sí, cuando pierda el miedo voy a lograr llegar a la cima. Me dijo, sí, pero el miedo no es tu peor enemigo. Si tú logras tener miedo y también alcanzar tu objetivo, ahí vas a lograr una gran cosa. ¿Por qué? Porque el miedo es necesario. El miedo nos impide hacer cosas que están fuera de lo normal, o fuera de lo que en alguno de los programas anteriores ya habíamos dicho, que caigamos en exceso de confianza, ¿no? Hasta, entonces, nosotros podemos ver si es un impulso o es algo que nos detenga, ¿no? Exactamente. Si empezamos a negociar o a trabajar ese miedo, incluso dando pasos, que en alguno de los otros programas también Rodrigo nos lo ha dicho de manera valiosa, dando pasos graduales en acercamiento a eso que queremos lograr, de alguna forma el miedo se va a superar.
Pero si nos inmoviliza y nos impide por completo animarnos a hacer eso nuevo, eso que de alguna forma nos va a permitir crecer como personas, entonces ahí ese miedo sería inadecuado y no es el que queremos, ¿no? Víctor, y ya para finalizar comentabas acerca de unos ejercicios que nosotros podríamos hacer. ¿Cuáles serían? Sí, en realidad todo va en función de las expectativas que nosotros tenemos de nuestra vida. Hay algo que llamamos profecía autocumplida. Si tú empiezas cada día en la mañana a darte mensajes sobre que este día vas a empezar a identificar o a darte cuenta de todo lo bueno que sucede a tu alrededor y empiezas a darle más fuerza a esas cosas que estás haciendo en tu día a día, es decir, un mensaje positivo, hoy voy a encontrar por lo menos 10 cosas que me van a favorecer para lograr mis metas, ¿no? Y empiezo a contarlas y empiezo a identificarlas, va a suceder que, no sé si a ustedes les ha pasado, es un principio mental que tendemos a la generalización. Cuando estoy viendo, por ejemplo, un coche que me gusta mucho y que lo voy a comprar, no sé si se han dado cuenta, como que te puedes analizarlo y dices, oye, ahora veo que hay muchos más coches de eso. Sí, ya ha pasado. Esa tendencia a la generalización, que en psicología se estudia, es precisamente que ya tú te visualizaste y que empiezas a encontrar los recursos que te permiten potenciarte. Por eso ese ejercicio que tú bien dices, Cristi, consistiría en por lo menos identificar 10 cosas que me van a permitir impulsarme, lograr mis metas y a partir de eso tenerlas yo registradas para que en el día a día también las convierta en acciones. Un gran coach de vida, Aldo Novak, dice que hay 3 variables dentro de eso que llamamos la ley de la atracción, 3 claves o códigos, y una es pensar, eso ya lo vimos, y empiezas tú a enfocar y a darte cuenta de lo bueno que hay a tu alrededor. El segundo es sentir, cómo me siento con esas variables y esos recursos que hay a mi alrededor, ¿no? Pero el tercero es actuar. Si nos quedáramos con las primeras 2 claves, De nada serviría. De nada entonces sirve. es al final poner en acción a través de Claro. pequeñas acciones, pero que sí, que van a ir dando esa diferencia para seguir trabajando en esa psicología del éxito que cada uno tenemos en nuestra mente. Víctor, como siempre, los mejores consejos que nos encantan que nos compartas cada día aquí y obviamente las personas que tienen alguna duda o se quieren comunicar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Con todo gusto, estamos a través de WhatsApp, con el número de WhatsApp Business 33 16 68 7996. Y en Facebook nos encuentras como consultores.endi. Perfecto. Muchísimas gracias, No, hombre, Víctor, pues gracias y nos a vemos ustedes. próximamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor. Que tengas un excelente día. Como siempre, temas muy importantes y de nuestro interés. Y así nos vamos a una pausa promocional. Ustedes no se despeguen. Esto es Nuestro Día. ¿Sabías que los actores de Friends ganaban $1 millón por episodio?